Estamos rozando las 10:15 de la noche, seguimos en cuestión de prioridades. Este fin de semana la Fundación Godofredo Garavito reunió en La Mudarra, en Valladolid, a una veintena de las mejores firmas de opinión del periodismo actual en las jornadas Conversaciones en la Casa Grande, donde se homenajeó al cineasta y escritor José Luis García. Se han querido todos alejar del ruido, del mundanal ruido de Madrid durante unos días, y lo han hecho en un pequeño pueblo de los Montes Torozos de la provincia vallisoletana. Por allí han pasado columnistas tan conocidos y prestigiosos como Ignacio Camacho, Rebeca Argudo, Juan Fernández Miranda, Jorge Bustos y Chapu Apaolaza, que hoy nos acompaña en cuestión de prioridades. Conocerán su firma por el diario que publica La Razón y su voz tan peculiar por la brújula de Onda Cero, entre otros medios de comunicación donde también colabora. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. ¿Todo bien? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Respirando aire puro, ¿no? Que has estado allí en Castilla y León. Vengo, renovado. Bueno, vive un buen momento el columnismo en España. Los buenos columnistas siguen teniendo esa, legión de seguidores, o ya no sois tan imprescindibles como antes. ¿A qué conclusión habéis llegado todos allí? Yo creo que vive un buen momento. El columnista tiene la tentación de leer a sus antecesores y llorar, un poco como Julio César lloró ante el busto de Alejandro Magno, al darse cuenta que con su edad ya había conquistado el mundo, ¿no? Y entonces uno lee a los grandes maestros y dice, bueno, ¿yo qué hago aquí, no? Pero yo creo que tiene vigencia el columnismo, creo que está vivo y creo que todavía hay gente dispuesta a expresar lo que vive, ¿no? A poner cada mañana en un periódico su corazón y su cabeza para que cualquiera se vista con él y pase un rato siendo esa persona, ¿no? Y viendo el mundo desde sus ojos. Yo creo que es importante, en un mundo donde la información, por supuesto que es importante, pero está, digamos, más maleada, ¿no? Es muy difícil malearse a sí mismo. Yo creo que el columnismo de verdad mantiene el ser genuino de que uno pues intenta no traicionarse, ¿no? Y expresar lo que piensa, que no tiene ni más valor ni menos que otro. Pero... Te escuchaba decir, Chapo, estos días que es peligroso que los columnistas como ciudadanos tengan el derecho a imponer lo que se piensa. Sí. Hay muchos opinadores que sientan cátedra todavía, ¿no? Sí, claro, efectivamente. En eso consiste también muchas veces. Claro, ahí hay un conflicto con el columnista porque por una parte no puede ceder a la tentación de decir esto es lo que pienso yo y lo que tiene que pensar todo el mundo y vosotros estáis equivocados porque yo soy X, que tengo aquí una tribuna y por los milagros de la vida me dan 500 palabras para expresarme todos los días, pero el columnista está hecho de ego. Es decir, si yo me arrancara mi ego de columnista, pues no saldría ahí a decir nada, porque diría, pero ¿qué importa lo que yo piense, ¿no? Con lo cual hay un conflicto y hay que manejarlo. Pero efectivamente, el periodista nunca debe ser tirano con sus lectores, de decirles esto es lo que tú tienes que pensar y si te sales de la línea que yo marco, estás perdido, ¿no? Estás proscrito, no tienes razón. Eso yo creo que es uno de los grandes peligros. Y además... Y también tiene que no ceder a la tentación de complacer a su público. Yo creo que el mayor censor es el partidario de uno, ¿no? Uno le dice todos los días, qué bien has estado, me ha gustado mucho tu columna, siempre dando en el clavo. Y entonces uno tiende a hacer lo mismo y teme cuando está escribiendo, aunque sea de una manera inconsciente, pues teme la espiral del silencio, ¿no? Y quedarse solo. Tú opinas en prensa, también en radio, sí. En La Brújula, haces un comentario muy interesante todas las noches. El formato también es clave, lo decía también Karina Sainz de ABC, sí. Que en una columna no se duda, pero en una conversación sí. No es lo mismo una tertulia televisiva, por supuesto, opinar aquí, que opinar en radio, que opinar en un periódico, ¿no? Eso está claro. Sí, es absolutamente distinto. Porque en la televisión, menos, y también en la radio... mucho más, uno tiene una consciencia de la presencia del otro. Es decir, uno está escribiendo para otro, uno está hablando para otro. En la radio prácticamente lo notas, sabes si te está entendiendo o no esa persona. Es absurdo, porque esa persona puede ser medio millón de personas, cada uno de su padre y de su madre. Pero, en cambio, al menos en la manera en la que yo lo vivo, la columna es algo en el que, cuando yo escribo, el único público, el único lector soy yo. Si yo fuera a plantearme quién me va a leer, pues no sería capaz de escribir nada, ¿no? Yo escribo para estar de acuerdo y explicarme el mundo a mí mismo. Y a partir de ahí la gente lo puede usar o no, ¿no? Pero uno tiene que escribir, yo creo, para él. Estás percibiendo, Chapu, últimamente juicios de opinión muy precipitados. Estoy pensando, por ejemplo, Núñez Feijóo.
En pocos días ha pasado de ser un gran líder, el redentor de todos los males, ahora a estar casi finiquitado. Eso lo estamos escuchando y lo estamos viendo y lo estamos leyendo. ¿Falta sosiego, falta tranquilidad también en las columnas de opinión? Yo creo que lo que falta es valor a no defraudar a tus partidarios, ¿eh? Es decir, lo que comentaba antes. A mí me habla mucho del miedo al contrario. Y a mí el contrario me da bastante poco miedo. Es verdad que a veces... ¿Pero tú te dejas llevar por las modas? Pues intento que no. Pero es verdad que eso existe, lo que tú dices. Es que cambia, no te digo que cambie el estado de opinión de un día para otro, es que cambia de una hora para otra, ¿no? Y eso pues es preocupante, claro, porque ¿qué pasa? Que el que ayer era muy bueno hoy es muy malo, o al revés, ¿no? Y de pronto creo que el columnista está solo y esa soledad es su mayor enemigo, ¿no? Porque tiene miedo a defraudar, miedo a estar fuera del rebaño. Y eso le invita a correr con las demás ovejas, ¿no? ¿Qué ha escrito este? ¿Qué ha escrito el otro? Gente que admiras. De pronto cuando van a un sitio tienes la tendencia de ir con ellos, ¿no? Uh-huh. ¿En las redes sociales han cambiado la forma de escribir, incluso de leer opinión? Bueno, yo creo que han acentuado eso. O sea, han acentuado la manera en la que uno recibe constantemente mensajes. Y los más peligrosos son los que te dicen que está bien. Porque te acomodan. Claro, porque hay periodistas, Chapu, que no escriben opinión en periódicos, no tienen su columna, pero escriben opinión en las redes sociales. Yo no sé si los puristas como tú les consideráis unos intrusos. No, yo creo que hay gente muy inteligente en Twitter que no tiene columna, ¿eh? Son géneros distintos. O sea, aquí hay es como las carreras, ¿no? O sea, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, media maratón y maratón. Entonces, el que escribe en 140 caracteres, pues es un sprinter, y el que escribe en 500 palabras, pues es otra cosa, ¿no? Pero las redes, hay un peligro que es llevar al periódico lo que sucede en la red. Entonces tenemos que llevar, esto lo comento con un grande vallisoletano, que es José Peláez, ¿no? Magnífico Margarito. Y el Margaro lo que dice es que tenemos que llevar el periódico a la red, no la red al periódico. Es decir, que tenemos tentaciones muchas veces de decir, venga, abrimos la internet y entonces ves de qué temas está hablando hoy, de este, venga, voy a escribir de este, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay una cuestión que es molesta, que es el constante feedback de lo que estás haciendo, que quizás en Twitter y en las redes no es real. Es decir, el submundo que es Twitter, ¿no? La burbuja, ¿no? Uh-huh. Gistau, por ejemplo, a mí me decía, no puedo escribir con 20.000 loros en el hombro. Entonces, yo creo que tenía razón David, ¿no? Que es un maestro, ¿no? de la columna. Hablabas antes de que os habéis nutrido también de los grandes columnistas. Yo no sé si hay una gran diferencia entre Ignacio Camacho, Campani y los nuevos Jorge Bustos, Iván Soto Ibars. Bueno, los nuevos columnistas y los clásicos. Yo creo que el espíritu es el mismo. Es verdad que cambian algunos factores ambientales, como la inmediatez, como la viralidad. Es decir, que antes uno tenía que colocar su columna en el periódico. Ahora tiene que salir en el periódico y luego colocarla en determinados ambientes, que sea viral, que no sea viral. O sea, eso cambia mucho. Entonces yo creo que era gente que iba más a su aire. Y eso creo que los hacía mejores. Hablas antes del ego. También es verdad que es un mundo muy cerrado el de los columnistas. Os citáis entre vosotros, sí. Os respondéis en las propias columnas de opinión. Sí. ¿Esto por qué sucede? Usted meta lenguaje tan extraño. No, porque tenemos miedo. Tenemos miedo. Tenemos miedo. Primero porque intentamos... el columnista vive en columnas. Entonces tú cuando vas por la vida estás pensando en columnas. Es un peligro porque te desnaturalizas y dejas de vivir. Solo escribes, aunque no estés delante del ordenador. Y eso es un peligro, pero eso es lo que hacemos. Nosotros vemos cosas y todos estás pensando, pues como el pintor está viendo una escena o el cineasta y está poniendo los dedos así, la mano para ver cómo sería el plano, ¿no? Y el columnista está pensando en metáforas y está pensando en el segundo párrafo cuando está viviendo cosas. La gente que no escribe columnas, muchas veces cuando nos ve, pues está con nosotros, pues en realidad no nos entiende mucho, ¿no? Entonces, los semejantes nos entendemos. Y hay otra cosa que es que tenemos miedo, entonces buscamos un rebaño, donde alguien nos diga, jo, qué bien lo haces y tal.
aunque sea mentira. Porque estaba invitado yo a estas jornadas, por eso no he ido, porque me sentiría un poco aparte, ¿no? Este rebaño que son los columnistas, que solo ellos entienden. Por cierto, no sé si has podido leer el titular del Mundo de ayer, la entrevista al exdirector del País, de Antonio Caño. El titular decía: fue difícil explicarle a Sánchez que la línea editorial del País no era negociable, y habla también de una crisis profunda en la que está el periodismo actualmente. ¿Qué te parece? Bueno, creo que hay una parte del poder que considera que los periódicos son suyos, ¿no? Que tiene una hegemonía sobre ellos y que piensa qué es lo que deben ser los periódicos, ¿no? Y yo creo que te interrumpa. ¿Y el político en quién se fija más? ¿En el titular de la noticia o en el columnista, lo que dice el columnista o el editorialista? No, le preocupa todo porque es un ser histérico, ¿no? O sea, es el puro histerismo. Tienen miedo constantemente, están pensando si el que va enfrente en el autobús en realidad lo que quiere es hacer unas primarias están aterrados, ¿no? Son seres. Y luego el político tiene a mi entender, por lo general hay excelentes políticos en este país, pero tienen un defecto de serie que es pensar que la gente es idiota. Y entonces la única manera de entender sus actuaciones, la manera que se dirigen a la ciudadanía, pues yo creo, y después de unos cuantos años, bueno, aquí hay gente que tiene más experiencia que yo, creo que es porque en realidad piensan que la gente es idiota, ¿no? Durante la pandemia se vio con Sánchez una patrimonialización absoluta de la opinión, ¿no? Es decir, hay una alineación entre presidente, partido y Estado, en el cual si tú criticabas cualquiera de ellos, o sea, cualquiera de ellos, no vas a criticar al Estado, los Estados no se critican, ¿no? Si criticabas al presidente, estabas siendo un traidor a España. Es un peligro terrible. Y yo creo que Sánchez, cuando estábamos haciendo opinión en los días de la pandemia más duros, en los que España estaba desnortada, la oposición estaba desarbolada, nadie decía absolutamente nada y tenías que salir ahí a cuestionar algunas cosas que te parecían de cajón, que luego se demostraron, pues el Tribunal Constitucional demostró que había cosas que no estaban bien, en los estados de alarma, en la actuación del gobierno, en la manera en la que tenían de controlar la opinión, aquello tan peligroso que se dijo en la rueda de prensa de Moncloa, de poner a las fuerzas de seguridad del Estado a controlar corrientes contrarias al gobierno, ¿no? Que yo creo que no fue un lapsus. Aquello se notó muy... en el opinador lo notó de una manera, el opinador y el periodista, ¿eh? Yo creo que lo notamos el aliento en la nuca y eso fue preocupante, ¿eh? Pensamiento único, ¿no? Sí. Chapo, quiero preguntarte por otro asunto, no tiene nada que ver con este. Estamos en Castilla y León, una tierra donde el mundo del toro tiene una gran tradición, donde además las ganaderías generan mucha riqueza. Eres el portavoz de la Fundación Toro de Lidia. Sí. Ya ha pasado la pandemia, se han celebrado muchos festivales taurinos, muchas corridas. Es verdad que no todas han llenado, muchas de ellas las hemos visto también en nuestra comunidad media entrada. ¿Qué futuro le ves a la fiesta nacional en estos momentos? Bueno, depende hasta dónde vaya el péndulo del moralismo. Es decir, le veo el mismo futuro que le veo a la sociedad española. Si vamos a vivir en una sociedad plural en la que haya gente que haga cosas que molesten profundamente y legítimamente a otras y que las encuentren absolutamente deplorables, pues entonces existirán los toros. Si vamos a vivir en una sociedad de visión única en la que estará totalmente conquistada por el woke, por lo cual nadie puede hacer nada que moleste a otras personas y que todo el mundo se sienta en el derecho de mirar en el corazón de las personas, de buscar, de juzgar su empatía, de cancelarlo todo, entonces no habrá toros. Depende de hasta dónde llegue el péndulo del moralismo, ¿no? De la puritanía, que yo entiendo al menos que todo lo asola. ¿Y ese péndulo que estará, me imagino, en movimiento, hacia dónde va? Cada vez está más alto, con lo cual cada vez está más cerca de volver. Que cuidado con la vuelta, porque también vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que está muy alto, que ha llegado muy lejos, que la moralización de los espacios públicos ya no es público, sino que son absolutamente privados, que hay gente que se intenta meter en todos los espacios de nuestra vida, en todo, pero creo que está próxima a volver. Luego, la fiesta de los toros pues tiene problemas estructurales, como todas las industrias, incluso las industrias culturales, ¿no? Que, bueno, de ahí pues dependerá si irá más gente a los toros, si irá menos gente, si son capaces de hacer una fiesta que sea interesante para los nuevos públicos, que ahora se están acercando. Estamos viendo una llegada de mucha gente joven a los toros ahora mismo,
por diversos factores, pero entre ellos la búsqueda de la libertad y la búsqueda de lo prohibido, ¿por qué no decirlo así, ¿no? Provocación. Y entonces, pues no sé dónde estará la fiesta de los toros, pero tampoco sé dónde estaremos como país, ¿eh? Hay aquí 3 periodistas opinadores y columnistas también, alguno de ellos, ¿verdad? Y de mucha categoría. Y de mucha categoría. También te van a preguntar. Albert. Bueno, columnistas, eso es hablar mucho, ¿eh? Nosotros, al menos hablo por mí, hacemos artículos de opinión que a veces nos censuran, pero de eso a columnista, cuidado, eso es... jugáis en otra liga, sois de otra pasta. Mi pregunta es... Porque a ellos nunca les censuraría ni a ti. No, yo creo que ellos son artistas de la palabra, de la metáfora, de algo que nosotros... Yo llevo haciendo artículos de opinión hace 40 años. Jamás me he considerado columnista. Yo busco dar una información más o menos coherente con datos no publicados y es mi objetivo. No pienso manejar el lenguaje para hacer de eso una obra de arte. Creo que esa es la gran diferencia que les hace artistas a esta gente y periodista. Yo soy de trinchera y manguito, no me quites de ahí, es lo que me gusta. Pero sí creo que la pandemia nos ha cambiado. Y a nuestra profesión y a los que servimos, que son los lectores, los oyentes, es igual sea radio, televisión, y tengo la sensación que nuestra profesión les ha fallado, que durante lo peor de la pandemia hemos estado callados, aplaudiendo a las 8 a los sanitarios, escuchando al dúo dinámico y poco más, y que no hemos sabido darle lo que la gente esperaba. Y se han tenido que ir a fuentes de información a veces poco fiables, poco recomendables, redes sociales, webs extranjeras, porque les hemos fallado a la hora de informarles. Y eso hace que estemos pagando un precio por ese error, que es pues la diversidad de medios digitales, podcasts que hay ahora y donde cuesta mucho más distinguir la información veraz de la que no es. Y quería saber tu opinión. Pues a ver, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, les fallamos absolutamente a la ciudadanía, no solo los opinadores, sino que yo creo que el gremio en general metimos una pata tremenda. Porque quizás nos habíamos adocenado, o no sé si es la palabra adocenado, nos habíamos acostumbrado a un consenso en el que las grandes instituciones tenían la razón y nos habíamos reposado, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues si la Organización Mundial de la Salud está diciendo que esto es una infodemia y que es una cuestión de miedo y que no está pasando nada y que esto es una gripe, pues será que es verdad, si lo dice la OMS, ¿no? O si lo dice el gobierno. Bueno, ¿cómo vamos a dudar de todo esto, ¿no? Y el miedo a provocar la alarma social, claro, nos hizo no poner en duda la versión oficial. Totalmente de acuerdo. Y ahora ponemos en duda cualquier versión oficial. A lo mejor le hemos dado demasiado la vuelta a la tortilla. Pero es que el efecto lo has clavado ahí, porque fíjate que cuando, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, que siguen usándose de una manera prácticamente chamánica en los medios sí han sido obligatorias, no usarlas, cada uno que la use si quiere, pero los medios de transporte, de una manera basada en una decisión basada en la superchería, la gente piensa que todo es mentira. Es decir, cuando alguien detecta una mentira, piensa que todo es mentira. Totalmente. Yo he de reconocer que y eso voy a hacer análisis, voy a hacer la autocrítica de verdad, no como la que se hace en los partidos de la izquierda, tradicionalmente. Entonces voy a hacerme la autocrítica de verdad. Yo tuve una información los días de la pandemia en los que no pude comprobarla, pero bueno, la comprobación está muy clara, que es que había habido una reunión en la que se alertaba por inmunólogos con médicos de la sanidad pública, que se alertaba de lo que venía, de las cifras de la dimensión de la catástrofe que estaba sobre nosotros. Pues no la vi. No la di porque no la tenía absolutamente controlada y porque era sensible. Pero podía haberlo, y porque era muy sensible. Entonces, por ese miedo a no crear un clima de algo, pues en realidad es que hicimos, yo creo que el mayor error que hemos cometido globalmente y es muy difícil, la verdad, sí. Totalmente. Vamos con otro, sí, columnista, ¿no? No, yo soy cronista. Cronista, vale, bueno. Estamos Eso- con todos los géneros periodísticos aquí. Yo es que creo... Otro género artístico, ¿eh? Yo creo que el núcleo o el gran valor del periodismo es la crónica.
Porque es que es una especie de decantación de todos los géneros periodísticos, por lo menos. Yo soy cronista, yo soy muy de zapato y de tirarme en los sitios mucho tiempo y de recoger opiniones y luego analizarlo, pero en una crónica. Es decir, yo siempre los cronistas les he tenido un poquito de recelo porque son los que hacen la crónica del día siguiente. Sí, es decir, totalmente. nosotros escribimos, decimos lo que está pasando y al día siguiente vienen los columnistas y te dicen lo que tiene que pasar. Y eso a mí me parece una especie de exceso, aunque tengo grandes... A mí los columnistas que me gustan son los que no hablan de cosas absolutamente actuales. Por ejemplo, yo tengo un columnista de toda mi vida que es para mí la decantación del periodismo, que era César González Ruano. Por favor. César González Ruano, ese era un columnista. Ahora, hablar todos los días de Sánchez, pero es que eso ya es muy pesado, es oneroso. Y llega un momento que dice... ¿Qué adjetivo le puede aplicar a este miserable? Es que ya no hay forma de decirle este individuo no está hablando. Estabais hablando de la pandemia. Tenéis razón. Es que la pandemia, el gran terrible y el terrible dolor de la pandemia es que ha introducido el miedo en la sociedad española. Es decir, ha introducido el miedo a la salud, el miedo a la economía, el miedo a los contactos sociales, el miedo a todo esto. Nos ha convertido en unos seres cobardes. Tú decías hace un momentito, y tendrías toda la razón, que se han cambiado los hábitos. Es decir, pero cuando se informaba, aquí el único que informaba era Sánchez y el pobre doctor Simón. Que era como una Mari Francis, pero de pacotilla, que se equivocaba todos los días, el pobre. Bueno, pues estas cosas han crecido. Y entonces ahora mismo lo que estamos sufriendo es una traslación de ese tipo de miedo. Esto no tiene nada que ver con el columnismo, que hay unos columnistas, Jorge Bustos, con perdón, me lo inventé yo en la Gaceta. Y conozco perfectamente la calidad de este personaje. Conozco a otros muchos. Ahora, yo vuelvo a repetir que para mí, desde el punto de vista de la decantación de los valores del periodismo, la crónica es el género superior. Está muy cerca de la columna, la crónica. Está bastante cerca porque uno, la crónica tiene que poner su visión del mundo. No solo su perspectiva o su conocimiento en la materia, sino a qué huelen las cosas. O sea, qué has vivido, qué has sentido, qué has tenido en el corazón. En la crónica parlamentaria, por supuesto, pero en otras muchas. O sea, yo durante toda mi vida he sido reportero. Claro. Por eso, pero tú lo sabes igual que yo. El pisar cristal roto, ¿no? Lo que hemos hecho todos. Claro, esa es la historia, ¿no? Al Pero final, no se puede perder totalmente. Yo estoy de la razón en la que si el columnista se sale volando de la nave y no tiene el cordón umbilical que lo une a qué huelen las cosas, estás perdido, claro. Y luego ahora hay columnistas y crónicas. Había un viejo adagio en el periodismo que decía que artículo malo empieza por el segundo párrafo. Ahora hay que leer el último para enterarte de lo que está diciendo. Paloma, defínete. Bueno, no, yo no tengo nada que definirme. Yo hago información pura y dura, además información política, pero aprecio mucho el columnismo y los análisis y las columnas en tiempos además de sobreinformación, en la que yo creo que es muy interesante y además luego lo vemos que los medios de comunicación son un negocio, como cualquier otro, a pesar de que tenemos una vocación y un servicio público obligado, y está demostrado que las columnas y los análisis y las firmas es ahora mismo lo que más demandan los lectores, porque en un tiempo y en un mundo en el que hay tanta información te gusta ver reflejado pues algo más concreto, ¿no? Y yo le doy valor. A riesgo de ser corporativista, yo diré que no tengo una opinión muy similar con el asunto de la pandemia. Ya, pues es que ciertamente yo en la pandemia, a pesar de que creo que el miedo paralizó absolutamente a todo el mundo, creo que los medios de comunicación jugaron un papel importante, publicando imágenes que no querían que se vieran, contando historias que no querían que nos contaran. Es decir, entiendo un poco las reflexiones que aquí se han vertido, pero yo creo que a riesgo de recibir críticas hubo, de hecho, una parte muy importante que dependió de los medios de comunicación y que si no la gente en su casa no se habría enterado de muchas cosas. Yo creo lo cual, que una parte esto ha sido porque quería... Vimos la muerte muchas veces, ¿no? Recuerda que en los hospitales no podíamos entrar. Una sola foto del Palacio de Hielo del diario El Mundo y robada. Yo creo que fue un antes y un después, por eso lo digo. Es decir, veíamos los camiones de los muertos italianos, pero no los nuestros. Pero no estábamos preparados. Pero aprovechando una pregunta muy breve, nos critican mucho a los periodistas que vivimos un poco en una burbuja, ¿no? Y que entre nosotros muchas veces
pues hablamos, llevamos a la opinión pública debates que a veces casi no es que recreemos nosotros, pero en este mundo en el que es verdad que tenemos mucho contacto entre políticos y periodistas, pero los columnistas, que yo creo que hacen una acción más especial, la pregunta que yo tengo es ¿cómo se inspiran, ¿no? Yo no sé si realmente hay que estar muy en contacto con las acciones cotidianas, con la gente por la calle, para realmente percibir lo que interesa, lo que no, o hasta qué punto los columnistas también hablan con otros columnistas, claro, que son lo que luego es fuente de inspiración. Totalmente, ¿no? Totalmente. Esa es la tentación, ¿no? O sea, encerrarte en ese mundo en el que solo estás tú y el folio en blanco. Pero yo creo que el columnista de verdad tiene que vivir. O sea, que pensar, pues está muy bien. Y hacer el análisis, y son necesarios los análisis, etcétera, pero necesitas vivir para luego contar. Y yo creo que eso es sentir, que haya emociones, que haya cosas. No hace falta irse a la selva de no sé dónde, ¿no? Experiencias. No, pero tener una vida que sea de verdad, ¿no? Para luego poder contarla, ¿no? Y vivir muchas cosas. Hay periodistas que tienen una... Hay cronistas columnistas que tienen una visión pues fatalista de la vida, porque sus vidas son terribles, ¿no? Son terribles, eso. Y eso es como para llevar rápidamente al cadalso. Sí, pero, son terribles. ¿sabes lo bueno? A mí lo que me parece interesante es que la gente se mide, o sea, que no hace falta que esté absolutamente de acuerdo con lo que dice. Es decir, una cosa que a mí me pasa en la opinión, y me pasa en la radio, y me pasa en la tele, y me pasa cada vez, que es que hay mucha gente que me escucha porque está absolutamente en desacuerdo conmigo. Entonces, no solo eso, sino que me odian profundamente. Nos siguen, claro, para criticarte. Porque te odian. Entonces dices, voy a escuchar a este miserable, que soy yo el miserable en ese caso, y entonces voy a ponerlo. Claro, si yo cambio, le defraudo, porque si él en algún momento estuviera de acuerdo conmigo, eso le aterraría. Entonces diría, ya no volvería ni a escucharte. Yo no querría escucharme más, porque dice, pero si este tío me está dando la razón, algo estoy haciendo mal. Hay que volver a las grandes fuentes. Vosotros que habéis estado en ABC, casi alguno de vosotros, y yo también he estado en ABC, yo me acuerdo del maestro Luis Calvo, ese sí que era un periodista. Yo una vez me dijo, subiendo las escaleras de ABC, algo que nunca se me olvidará: cuénteme usted lo que pasa y me das sus opiniones por el culo. Nos tenemos que ir marchando porque... A ver, es que eso es el periodismo. Eso es periodismo. Pero el periodismo contiene géneros, y uno es la opinión. Y entonces, para la información, luego... Umbral decía, las buenas columnas tienen que tener una buena idea o ninguna. Es decir, también hay opiniones de maestros que tienen la opinión contraria. No me aporte usted tanta información, no me aburra, ¿no? Menuda clase hemos dado hoy de géneros periodísticos aquí en Cuestión de Prioridades.